En Proverbios 11:30 dice: el que gana almas es sabio. Esto de ganar almas a veces suena como una expresión bastante cristiana, evangélica, de ganar almas. Sabemos que las almas son del Señor. Sin embargo, el Señor utiliza a otras personas para que se pueda llevar a cabo su propósito, de que esas almas que alguna vez el Señor creó puedan ser parte de su reino. Porque nosotros, desde que nacemos aquí en la tierra, todos nacemos con un pecado original, el pecado que hemos heredado desde Adán. De tal manera que ninguno podría justificarse, ninguno podría salvarse por sí solo. Necesitamos una salvación. Y es por eso que el Señor permitió que haya un plan para esa salvación. Amén. Y ese plan necesita ser anunciado, y ese anuncio se llama buenas nuevas, es decir, evangelio. Amén. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Amén. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si nosotros tenemos la fe en Jesús, que ya pagó por nuestros pecados, nuestras culpas, sin haberlo visto, entonces nosotros somos salvos. Si es que tenemos una fe activa viviendo en esa verdad. No es que, sí creo, gracias, y ahora voy a hacer lo que me da la gana. Es que esa acción de hacer lo que te da la gana, entonces está negando realmente la fe. Porque si tú realmente creyeras que Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario, tú estarías muy agradecido. Quisieras orar, quisieras vivir según lo que Él enseñó, según lo que Él dijo, para que uno pueda llevar una vida plena, una vida feliz, una vida pacífica. Entonces, el Evangelio, las buenas noticias, es esa, digamos así, herramienta que el Señor utiliza. Pero hay algunas personas, algunos creyentes, que tienen una facilidad de llegar a otros, más que otros. A algunos les cuesta un poco de trabajo, pero hay algunos que tienen una facilidad que aparentemente pareciera natural. No es natural. A esto se le denomina el don de evangelismo. Bendito sea el Señor. ¿Qué es? ¿Cuál sería la definición del don de evangelismo? ¿Ah? Una sabiduría y gracia especial para ganar almas y también para movilizar a otros a la obra evangelística. Son dos cosas. La parte personal de poder llegar a las personas con una facilidad de emitir el Evangelio, y la otra parte, gestionar, hacer movilizaciones para que se pronuncie el Evangelio, se proclame el Evangelio. Amén, gloria. Entonces, esta cualidad no es que esté aislada, esto forma parte de la iglesia, y podríamos dar algunas señales de algunas personas que tienen ese don de evangelismo. Pregunta: si usted siente una inquietud excepcional por la salvación de los inconversos, por ejemplo, usted llega al camino del Señor y usted está agradecido y dice: el Señor me ha perdonado, el Señor, yo he hecho tantas maldades, he cometido tantos errores, he mentido tantas veces, he fallado a mucha gente, he prometido cosas que no he cumplido, he estado dando rienda suelta a mis placeres humanos y he dejado a Dios de lado, pero el Señor me ha perdonado de todo eso. Qué bueno es Dios. Usted creyó el Evangelio, creyó en el perdón de sus pecados, está bien, pero luego se pone a pensar: y mi prima, a quien la quiero tanto, con ella estuvimos de repente en esas jaranas, estuvimos haciendo cosas. Uy, y mis padres están un poquito mayores, pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a salvar? No, en esa condición no. Ellos necesitan creer. Tengo que hablarles del Evangelio, tengo que hablarles de la buena noticia de que existe un Dios real y que perdona y que salva. Porque si estamos en esa condición, nos toca llevar una condenación eterna. No, tengo que hacer algo. Cuando esa persona es así, quiere hablarle a los amigos, quiere hablarle a los vecinos, quiere hablarle a sus padres, a sus parientes, el don de evangelismo está actuando allí, a su nombre. Amén. Gloria al Santo. Cuando esta persona
no es tímida con los demás. Yo sé que hay una timidez natural, pero me refiero a esto, a la acción de poder llegar a las personas. Algunos son un poco vergonzosos para anunciar el Evangelio. Toda la vida, puede ser que diga, no, yo recién soy nuevo, tengo pocos meses y no sé bien la palabra del Señor, así que yo cuando aprendo un poco más, quizás cuando tenga un año, ya lleva como 5 o 10 años, no le anuncie el Evangelio a nadie. Entonces, hay algunos que son de por sí tímidos y hay otros que creen siempre saber muy poco, pero la verdad que ya saben mucho. Pueden hablar de muchas cosas, empezando desde su testimonio, pero no lo hacen. Hay personas que sí tienen esa carga buena de compartir el Evangelio, de hacerlo. ¿Se encuentra usted hablando de Cristo casi siempre? Digamos así, casi todos los días. Usted se levanta, sale a trabajar y en el camino, cuando está yendo al paradero, de repente para tomar el bus, vecino, Dios le bendiga, no se olvide, le invito a mi iglesia. En el carro está por ahí, se sienta con alguien y de pronto alguien hace algún comentario, usted aprovecha y le dice, oh sí, el clima está un poco variado, pero usted sabe que en la Biblia dice que en los postreros tiempos habrán muchas enfermedades y también muchos fenómenos en el clima y hasta terremotos. Y la persona dice, ¿qué? ¿Dónde está eso? Y usted dice, ay, Mateo capítulo 24, mire, y lo empieza a predicar. O sea, no tiene digamos, un límite, sino de que siempre ve la oportunidad. Está en el trabajo y está haciendo sus trabajos, haciendo por ahí hay un compañero y dice, oye, y a la hora que acabas, ¿qué vas a hacer? Ah, pues me iré a descansar, esto acá. Oye, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, que esto, mucho fanático, esto, pero yo voy y empezó a hablarle. Ya empezó a hablar. Es que es así. Cuando una persona tiene el don de evangelismo, va a estar anunciando casi, prácticamente a diario. No desaprovecha la oportunidad y dice, no voy a acostarme hasta que yo le anuncie a alguien el evangelio. Qué lindo es el Señor. Santo. Que hayan estas personas en las iglesias. Cuando anuncian en la iglesia, vamos a hacer un evangelismo por las calles, es el primero que se apunta. Dice, vamos a reunirnos a las 5 de la tarde, ese está a las 4 orando. Es el que está ahí. Y ya sellaron los folletos. Y ya pusieron el parlante a cargar y ya hicieron esto, ¿qué? Oye, y está invitando a los demás hermanos. Oye, ¿escuchaste que a las 5 el día tal va a haber el evangelismo? Ah, sí. Mira, qué magnífica oportunidad. Los otros no tienen tanto entusiasmo como él. Él está entusiasmadísimo. ¿Por qué? Porque tiene el don de evangelismo. Bendito sea el Señor. No todos tienen eso. Es más, déjenme decirle esto. Algunos, por el contrario, evitan alguna actividad evangelística. Cuando dicen, vamos a tener una campaña evangelística, ese hombre brinca de un pie. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Qué esto? Y él ya se imagina invitando a sus vecinos, llamando a sus parientes, ya se imagina haciendo algo. En cambio, la otra persona dice, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque ahora, no es una justificación. Realmente la palabra del Señor nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto es un encargo para todos, esa es la verdad. Sepa o no sepa usted el evangelio, ese es un encargo para todos. Solamente que estoy diciendo que hay algunas personas que tienen el don de evangelismo que se entusiasman, se apasionan y les hace más fácil esto. Por su práctica, por la forma en que ellos sienten esta carga buena. Bendito sea el Señor. Pregunta también, ¿usted fácilmente se gana la confianza de la gente? ¿La gente puede confiar en usted? Eso sería una buena señal. Miren, el que tiene el don de evangelismo no solamente le va a hablar a la persona, aun si no supiera cómo predicar, esta persona le invita a la iglesia al amigo, le invita al vecino, le invita a su familiar, está por aquí. ¿Por qué? Porque tiene eso. Algo bueno debe usar y hace mucho al hacer eso. Porque una sola alma vale más que todo el oro del mundo. No se puede comparar. Un alma, si se pierde en el pecado, va a ir a la condenación, va a ir al infierno. No nos gusta mencionar de repente infierno, pero la Biblia lo dice.
Entonces no podemos esconder eso, es una realidad. Por el contrario, un alma que reconoce a Dios, que tiene la fe en Jesucristo, que quiere vivir según lo que enseñó Jesucristo, es un alma que va a ir al cielo por una eternidad. Entonces, eso es valioso. Por más que le ofrezcan millones por un alma, nada material puede comprar a un alma. No se puede. Bendito sea el Señor. Así que es importantísima la labor evangelística en todo creyente. Bendito sea el Señor. Si a usted se le hace un poco fácil dirigir una conversación, o sea, usted está hablando con alguien y después esa conversación la torna hacia algo evangelístico, si usted tiene esa habilidad, posiblemente tenga el don de evangelismo. Si usted tiene esa habilidad. Yo recuerdo en uno de los viajes misioneros que hicimos a la selva, nos tocó ir a la quebrada Santa Rosa, un lugar en Chanchamayo, y era aniversario de la iglesia. Estábamos como, habrá sido, no recuerdo si era mañana o tarde, creo que era tardecita, antes de llegar a la noche. Entonces yo dije, ¿por qué no salimos a las calles a evangelizar? Porque realmente la población en esa zona, creo que son de 200 personas. Toda la población, apenas 200 personas. De las 200 personas, se presume que por lo menos 100 se van a trabajar, o sea, salen de ahí todo el día. Es más, hay algunas que dicen que solamente 50 personas es que vienen a dormir allí, sino que ya prácticamente de lunes a viernes se van a trabajar a donde ellos van y luego regresan recién a su lugar porque toda esa altura, esa distancia y todo eso. O sea, muy poca población. Entonces son pocas las casas. Uno diría, ¿no? En una población los niños están corriendo por acá, jugando por allá. Pero era día domingo y había una losa deportiva allí y estaba libre. Entonces nos vamos, tendremos que encontrar a alguien para hablarle del Señor. Y salimos a evangelizar. Y en eso que estoy hablando de una persona, llegó un grupo de jovencitos. Tendrían como 14, 15 años la mayoría, en esa edad. No sé de qué pueblo habían venido por la losa deportiva que estaba ahí en plena plaza. Llegaron estos jovencitos y estuvieron allí intentando jugar esto, y los compañeros que teníamos ahí empezaron a querer hablarles del Señor. Y entonces uno de ellos me llama, pastor, venga pastor, porque él había dicho, ¿no? El pastor es profesor y trabaja con jovencitos de secundaria, como la edad de estos muchachos. Él sabrá cómo llegar a estos muchachos. Pastor, venga pastor. Entonces yo dejé a la persona que estaba hablando, ya habíamos hablado regular tiempo, y entonces se me acerca y me dice, estos muchachos, dígale pastor, le van a escuchar. Y yo los veo a ellos todos aburridos, fastidiados, como que con ellos no va la cosa, ¿no? Como que están forzosamente ahí por respeto escuchándonos a los mayores. Entonces yo veo que uno de ellos tiene la pelota. Yo le digo, préstame tu pelota. Y ellos se quedan mirando. Y entonces están mirando. Yo hago silencio, me miran que estoy con la pelota. Y entonces empiezo a hacer con la rodilla, con los pies, empiezo a dominar la pelota. Y no solamente los muchachos, sino los hermanos que venían conmigo se quedaron asombrados, porque ellos pensaban que yo soy un tipo intelectual, que no soy nada deportivo. Y empiezo a dominar la pelota y digo, si supiera que cuando yo era niño, yo hacía cientos de pataditas. Bueno, ahora ya no puedo hacer eso, pero por lo menos queda algo. Entonces ellos estaban allí, y entonces yo reía y disfrutaba y movía por acá, y ellos estaban. Y entonces ya me iban a correr como decir, oye, te los reunimos para que les prediques y tú te pones a jugar. Y entonces yo le dije, luego agarré la pelota en mis manos y le dije a los muchachos, jugar es pelota bien lindo, ¿no? Y ellos no sabían qué decir. Y por ahí alguien hizo, qué chévere, a mí me encanta el fútbol, le dije. Ustedes habrán visto la cara de los hermanos que me acompañaban. Se supone que yo soy el pastor que vengo desde Lima y les voy a enseñar cómo se evangeliza y me pongo a jugar. Ellos estaban como decir, ¿qué vamos a hacer? Pero no hacían nada. Yo creo que el Señor estaba tomando control de todo el asunto.
Entonces yo dije, a mí me encanta jugar, desde niño he jugado y a mí me apasiona jugar. Y si yo cuando era niño decía, cuando sea grande me gustaría jugar y esto y ser un profesional del fútbol, como un sueño de todo niño. Pero, le dije, en el camino de la vida me encontré con algo mucho más apasionante que todo esto. Yo, como diciendo, ¿qué es eso? Yo dije, algo que realmente me cambió todo. Me ayudó tanto para toda la vida, me ha dado tanta alegría, me ha dado tanta paz, me ha dado tanta seguridad, yo puedo descansar tranquilo. Yo sé que soy una persona adulta, ya soy un padre de familia, tengo mis hijas, tengo mi esposa, estoy feliz. Y todo eso me lo ha dado aquello que yo decidí, no el fútbol. Y yo le dije, yo decidí creerle a Dios. Y empecé a hablarles de Jesús. Les empecé a hablar acerca de una relación con Jesús. Yo le dije, cada mañana que me despierto, yo lo que hago es orar. Nadie me obliga, nadie me pone una pistola. No estoy en la iglesia. Yo solo me inclino y le digo, Señor, gracias por este día. Y le digo los planes humanamente que voy a hacer y le pido que me guíe, que me acompañe. Yo digo, no necesito para ser feliz borracheras, drogas, mujeres. Soy mayor de edad, no necesito decir malas palabras, no necesito mentir, no necesito nada de eso. Cuando eres guiado por Dios, entonces el Señor se encarga de encaminar tu vida y te da paz y te da felicidad. Los muchachos están escuchando todo eso. Y entonces les invito a recibir al Señor. Y todos los muchachos, que eran como 10, todos dijeron sí. Entonces les guiamos en una oración. ¿Y qué creen? Cuando estamos empezando a orar, empieza a caer la lluvia. Y la lluvia en la selva es fuerte. Empezó a caer la lluvia. Pero seguimos orando y los muchachos no se corrieron, porque algunos cuando empieza la lluvia corren a refugiarse. Nada, se quedaron allí los muchachos. Oramos por ellos y después de que terminamos la oración, les abrazamos, les felicitamos, les invitamos a la iglesia y luego ya nos corrimos de la lluvia. Mi pregunta es esta. ¿Se ha puesto a pensar usted que existan muchísimas formas de evangelizar? No necesariamente hablándole directamente o entregando un tratado bíblico, no necesariamente así, sino muchísimas formas. Yo al menos en ese momento entendí esa forma. O sea, algo que nos identifique. Y en este caso, ellos tenían el fútbol y yo les hablé de fútbol. Así que, hermanos, aquel que tiene el don de evangelismo va a tener ese entusiasmo de poder anunciar del Señor. El propósito es ayudar a los inconversos a que conozcan a Cristo. Y también los que tienen el don de evangelismo dentro de la iglesia, no todos lo tienen, entonces ellos van a tener esa inquietud de movilizar, si no a toda la iglesia, por lo menos a un grupo de la iglesia, a que hagan lo mismo, a que extiendan el evangelio, a que prediquen el evangelio. El evangelio no solamente se da en la calle, el evangelio se puede predicar en las plazas, en los parques, ¿saben qué? Hasta en los paraderos. En cualquier lugar, o cuando hacen una reunión aparentemente social en una casa, se puede aprovechar para dar el evangelio. El propósito, ya sabemos, ayudar a que las personas conozcan a Cristo. A su nombre, gloria. Gloria, gloria. Recuerdo cuando era joven, soltero, aquí en la iglesia, íbamos a tener como un evangelismo indirecto. La pastora nos mostró como de una revista, algo así, una idea. En esa idea había como una llave y era como una tarjetita de invitación. Y decía algo así: tú tienes la llave que abre la puerta de la amistad. Íbamos a hacer como el día de la amistad en la iglesia. Y le íbamos a dar, hicimos tarjetas manuales, porque antes no teníamos dinero para mandar a hacer todo eso por imprenta. Todo lo hicimos manual. La iglesia la decoramos
con cartulinas en forma de llave con textos bíblicos en la pared, Y todos los jóvenes teníamos que entregar esas tarjetas a otros amigos jóvenes para invitarlos a la iglesia. Y entregamos esas llaves, o sea, estas tarjetitas de llave que decían, tú tienes la llave que abre la puerta de la mitad. Entonces ese día vinieron visitas de jóvenes. Miren qué curioso, ¿no? Hay tantas formas y creatividades de poder hacer. La cosa es que nos acostumbramos a cruzar los brazos y esperamos que otro diga, que otro haga. Aquel que tiene ese don evangelístico va a tener esa pasión, va a inyectar a los demás ese ánimo de poder hacer algo de que llame a las personas, que se cumpla el objetivo por el cual el Señor nos ha llamado. Porque la verdad, si hay algo que el Señor nos ha dejado de responsabilidad, es anunciar el Evangelio. Amén. Y tenemos que hacerlo, sea en conjunto o sea personal, pero tenemos que hacerlo. Entonces, las invitaciones es una forma. El testimonio es otra forma. Usted le cuenta al amigo, al vecino, a quien sea, lo que el Señor ha hecho en su vida. Si usted tuvo una mala costumbre y la dejó, usted le cuenta que el Señor le cambió esa área de su vida. Hay personas que han estado en el vicio incluso y han cambiado. Hay personas que han sido mentirosos compulsivos y han cambiado. Hay personas que han sido maltratadores, ¿no? Han sido golpeadores y han cambiado. Entonces, hablan con todo eso. Hay personas que realmente no sabían lo que era el amor. Yo vengo de hablar hace poco con algunas personas que me contaron que sus padres jamás les habían dado un abrazo, un cariño a ellos. Y por eso ellos también eran un poco fríos, porque una mujer me dijo, mire, que él es así, que esto de acá, y a los hijos nunca les abraza, no les hace un cariño, no les hace... Y además anda serio todo el tiempo. Y yo dije, oye, pero puede cambiar usted. Porque puede ser que uno haya tenido padres religiosos. Yo recuerdo que mi papá a veces nos hacía jugar un poquito. Me subía en su pierna y nos hacía como caballito. Pero no era cada rato que llega y él está, ¿dónde está mi hijito? Ven para acá, mi amor, nos da un besito, un cariño. No era así cariñoso, naturalmente. Entonces cada uno en mayor o menor grado ha tenido eso. Yo le dije, pero usted puede cambiar. Para mi papá, entre hombres no se debe dar de eso. Pero cuando yo llegué al Evangelio y luego a darle confianza, yo sabía que él tenía esa perspectiva, pero ya no pudo resistirse. Ya en su vejez yo iba, lo abrazaba y le daba beso a mi papá. Entonces como que algo cambió. Y yo le dije, yo no he seguido los pasos de mi padre en ese caso. Yo sí he tenido que jugar mucho. A mis hijas les he agarrado como helicóptero, les he tirado encima de la cama, les he jugado a hacer cosquillas, hemos hecho un montón de cosas y travesuras, hemos jugado de todo. Y sí, les doy beso y todas las noches antes de dormir se despiden con un beso, se despiertan, me dan un beso, alguna cosa, nos bendecimos. Esto es diferente. Yo soy un hogar cristiano que un hogar que no lo es. Pero le dije, sí puedes cambiar. Entonces, hay muchas cosas que Dios puede hacer en usted. Y usted puede testificar de lo que Dios está trabajando en su vida. Bendito sea el Señor. Entonces, el testimonio, el diálogo es otra forma, una conversación. Yo recuerdo cuando fueron mis primeros viajes en avión, y yo sabía que iban a ser varias horas. Y la otra persona, la persona que está a mi costado, me empezó a hablar. Bueno, tenía dos, a un costado, uno y otro. Entonces yo aproveché primero conversar con esta persona y luego sutilmente, porque me dijo, ¿a qué se dedica? Y yo le dije, pues soy maestro de escuela, también soy pastor evangélico. ¿Así? ¿Y cómo hace para hacer las dos cosas? Le expliqué. ¿Y ahora dónde se va? Si no, usted tiene que ser maestro, tiene que ser... Sí, estoy viajando porque voy a dar un reporte misionero. ¿Usted tiene 3 oficios? Y yo le dije, prácticamente sí. ¿Y de dónde saca tanto tiempo para hacer todo eso? Yo le dije, no es que me dedico al 100% en una sola cosa, sino que parte en una, parte en otra y esto. La verdad que Dios nos da las fuerzas para eso. Y empecé a hablarle del Señor un poco. Terminando, me dijo, quiero invitarle un café. Y yo, como eran mis primeras veces, yo tenía un miedo
de que haya un montón de gente estafadora, de pronto te das esto y te ponen algo en el café, no sé. Y yo le dije, le agradezco esto, pero no le dije mi signo, y al momento en que cada uno ya iba a salir con su maleta, entonces yo también rapidito por ahí me escabullí. Pero no acepté el café, por miedo más que por otra cosa. Pero mire, hay oportunidades, el diálogo, una amistad, a veces alguna situación que puede ser un hecho milagroso, que uno no se explica, es una oportunidad para poder evangelizar. Hay médicos que, más allá de palabras, de lo que le hayan anunciado el Evangelio, no han creído, pero por hechos milagrosos ellos han tenido que creer. Asombrosamente. Amén, Santo. Bendito sea el Señor. Vamos a la Biblia. Hechos 21. Hechos 21, 8. Hechos 21, 8. Amén. Hechos 21, 8. La palabra del Señor dice así. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Muy bien, acá detenemos un momento. Felipe el evangelista. Ojo, Felipe el evangelista. Este no es Felipe el apóstol de Jesús, no. Este es Felipe el evangelista, que era uno de los 7, es decir, uno de los 7 diáconos. Era como una especie de apodo, el evangelista. ¿Por qué? Porque esto significa el que anuncia el evangelio. A él le gustó, tenía ese don de evangelista. Así como, por ejemplo, Juan el Bautizador o Juan el Bautista, era el que lo identificaban porque él bautizaba. Igual, a este Felipe lo identificaban porque siempre andaba anunciando el evangelio. Entonces, Felipe el evangelista. Imagínense cuál sería el apodo que le pondrían a usted como cristiano. Alguien dijo, yo quisiera que me llamen el misionero. Y otro dijo, sí, te van a poner misionero porque andas misio. Entonces, pero mírenme, más allá de todo eso, vamos a ver un aspecto de Felipe el evangelista. Hechos 8, capítulo 4. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Así dice la palabra del Señor. Hechos 8, 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, ¿qué hacía? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien, vamos a detenernos aquí un momento. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba con los apóstoles, ellos predicaron en todo Judea. No se fueron al territorio samaritano a hacer un gran evangelismo. Pero hubo una promesa. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, había partes, tenías que ir primero localmente. Samaria todavía no, como que todavía no estaban preparados. Primero empieza con lo fácil, luego con lo difícil. ¿Por qué con lo difícil? Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, se aborrecían. Este Felipe fue, aparentemente aquí, según entiendo, es el primero que desciende a la ciudad de Samaria y predica allí. Y la gente le escucha atentamente. O sea, se atrevió. ¡Qué valiente! Él seguramente diría, ¿no? Hay tantos que pueden predicar aquí
en territorio judío, pero esos samaritanos están muy equivocados, están muy perdidos, ellos necesitan la salvación. Voy a predicarles a estos samaritanos. Hay algunos que dicen, no, para ir a tal zona tienes que ir resguardado, mira, tienes que, eso es peligroso, mejor no vayas para allá, mucho menos solo, con poca gente, no vayas. Es cierto que hay algunos lugares que son peligrosos. Felipe se mete, como decir, a la boca del lobo, se va a Samaria y predica allá. ¿Por qué? No le podía detener ese impulso que tenía en el corazón. Era un evangelista. Y su pasión era que las almas perdidas conozcan a Cristo. Y en territorio samaritano estaban perdidos y necesitaban conocer a Cristo. Por eso él va a Samaria. Y la Biblia dice que iba por todas partes anunciando el Evangelio. No solamente se detuvo en un lugar, estaba por un lado, por otro lado, anunciando el Evangelio por todas partes. Bendito sea el Señor. Les predicaba a Cristo y dice que la gente unánime les escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y también dice que la gente oía y veía las señales que hacía Felipe. A esto quiero llevar. A veces, muchas veces, el don de evangelismo puede ir acompañado de señales. Puede ir acompañado de señales. En este caso, dice que espíritus inmundos salían dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, el don de sanidad, el don de liberación, acompañaba a Felipe en ese trabajo. No solamente, algunos, qué bueno que con las palabras suficientes para que crean, pero hay algunos que no creen en las palabras, no es suficiente, y esperan ver algo. Aunque, ojo, la palabra del Señor nos dice, más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. O sea, si tú solamente escuchaste la palabra y creíste, haces bien. Hay otros que son como Tomás, ver para creer. Y esperan ver un milagro y saber, mire, ese hombre está con silla de ruedas. Ya, si ese hombre, mira, o tiene una pierna más pequeña que la otra, si le crece la otra pierna, no voy a creer en el Evangelio. Y ponen condiciones a Dios. Entonces, el Señor sabe de qué manera llegar a las personas y cuándo. Nadie tiene por qué ponerse triste si le conversa a alguien del Evangelio, si le predica a un amigo, si viene al camino del Señor o no. No tiene que ponerse triste. La palabra del Señor misma nos dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, no usted. Es el Espíritu Santo. También dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando usted le habla a una persona del Evangelio, usted está sembrando. Y de repente viene otro y le predica y se entrega a Cristo y el otro cosechó, pero no importa, usted hizo un trabajo. Amén. O sea, cada vez que usted hable del Evangelio, no es pierde. No diga, no, pero cuando yo le hablo a alguien no se convierte en nadie. No se preocupe, llegará el momento en que sí va a suceder. Amén. Santo. Además, aunque no sucediera, usted ha contribuido de hablarle a una persona de Dios. Amén, Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces vamos a ver Hechos 8:26. Felipe y el etíope. Hechos 8:26. Vamos ahí. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire, esta es la tortura más grande para un evangelista. Que le lleves a un lugar donde no hay gente, al desierto. Pero acá hay un propósito de parte de Dios. 27, dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros
y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Interesante la historia de Felipe. ¿Cómo se atreve a hacer estas cosas? Quizá usted no había escuchado mucho acerca de Felipe el Evangelista. Pero mire, es el primero que va a Samaria, es uno de los 7 diáconos, cumple los requisitos llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y acá lo está viendo en acción. Cómo el Espíritu Santo le habla, ¿no? Y él obedece. Luego cómo es arrebatado, está en un lugar y luego ya no lo ve, desapareció y aparece en otro lugar. Entonces, pero aquí lo interesante es esto: cómo esta forma de evangelizar. El Espíritu le dice: acércate a ese carro. Claro, no se imaginen un automóvil, es un carruaje, ¿no? Caballos, ¿no? Un coche. Y entonces él se acerca y ve que hay un hombre importante. Es el tesorero de la reina Candace, un africano, etíope. Eunuco significa castrado. A las personas importantes que trabajaban en un lugar importante como el palacio, había una costumbre de castrarlos. Entonces, en este caso era un hombre importante. Y él estaba, dice en la Biblia, él era el que estaba, digamos, administrando los tesoros de la reina. Era el tesorero, un hombre importante. Había ido a Jerusalén y ahora regresaba. Y entonces él se acerca y escucha que él está leyendo el rollo del libro de Isaías. Y le dice: ¿entiendes lo que lees? O sea, miren, una pregunta. Dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe le explicó. Subió al carro con él y le explicó. Le anunció el Evangelio de Jesús. Miren, el diálogo, la conversación. Le anunció el Evangelio de Jesús. Y fue tal el efecto que este hombre creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dice: mira, detuvo el carro, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La verdad, no había nada que impidiese, porque él era un creyente. Había creído en Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí lo bautizó Felipe. Estas cosas acompañan al evangelista. Bendito sea el Señor. Advertencia acerca del don de evangelista. No criticar a los hermanos que no están tan motivados como usted. Hay hermanos que no tienen la misma motivación de aquel que tiene el don de evangelismo. No es igual, por lo tanto usted tiene que tenerle paciencia a estas personas que no tienen el mismo entusiasmo que usted tiene.
también la responsabilidad que usted asume en el evangelismo no es la misma que los otros hermanos van a asumir. Así que usted tiene que comprender a estas personas. También, evangelista, no crea ser el dueño de todo y trabaje en equipo. Tal vez a usted le toca sembrar y a otro le toca cosechar. Así que tenga paciencia, el Señor está tratando. Adaptarse también a la personalidad y cultura de las personas a donde usted va a anunciar el Evangelio. Yo recuerdo cuando tuve que visitar a los presos y predicar en la cárcel, tenía que estar como ellos. Ya nada de hablar de cosas intelectuales, de esto. Tenía que hablar como ellos, estar como ellos, tratar de ponerme en el lugar de ellos. Y entonces, que yo no tengo ningún antecedente penal ni nada de eso. Pero tratar en lo posible de yo también mostrar mis errores a estas personas. Yo también he cometido errores, he sido incomprendido, también me han dado cólera cuando me han acusado de cosas que no hice. ¿Les pasó a ustedes? Sí, sí, decían ellos. Y entonces tratar de buscar un nexo, un puente para comunicarnos bien y mostrarle mi necesidad de Dios para que ellos también aprendan la necesidad que tienen de Dios. Y así te prestaban atención. Y entonces se daba. Y cuando yo les preguntaba, ¿tus presos conocían el Evangelio? O sea, lo que hacen prácticamente todos los días en el penal es predicar el Evangelio. Prácticamente todos los días. Va un grupo, otras personas que están ahí adaptadas. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿usted anhelaría el don de evangelismo? ¿Usted quisiera tener esto? Y aún si no lo tuviera, o no se le daría, por lo menos de saber, valorar y respetar aquello que Dios escogió a algunas personas para darles este don, de comprender que pueden ser bastante entusiastas, pero también pueden cometer errores. Y decir, gracias Señor por estas vidas, por estas personas que tienen este don. Gracias por estas personas que les gusta evangelizar. Ahora el evangelismo no solamente se ve en las calles, uno va en el trabajo, hay algunos evangelistas. Yo conocí a uno que él dice que en su trabajo, él trabajaba en una empresa y empezó con 2 compañeros, o sea, los 3 comían rápido en la hora de comer y luego rapidito él sacaba la Biblia y a los otros le había regalado su Nuevo Testamento. Y entonces les predicaba algo allí. Y después conocieron a otro trabajador más lejos que era cristiano, se juntaron con él y él dijo, hay uno en mi área también, ya eran 5. Y así, para resumir la historia, cada vez que era almuerzo, trataban de comer lo más pronto posible, se iban en un lugar, como un salón, y entonces hacían su culto ahí. Imagínense, todos los días tenían culto en el trabajo. Les daban 1 hora de comida y ellos comían en 15 minutos, 20 minutos y se daban su culto ellos. Se edificaban, un día predicaba uno, luego el otro, y luego esto, y luego uno ya se lo había jalado al otro para su iglesia, y el otro le decía, no puede, pero anda, tal iglesia, otro ya estaba congregando. Interesante. Y luego la función de ellos era que les prediquen también a otros. Lo mismo funciona también en las universidades. Hay evangelistas en las universidades también. Amén. Hay grupos en la universidad. Y a veces uno es de una iglesia, otro de otra iglesia, son un poco diferentes, pero igual dicen, no, pero aquí estamos en la universidad y todos somos estudiantes aquí, y vamos, y comparten el Evangelio. O sea, no hay límites, espacio, no pienses solamente el evangelista es el que predica en la calle y ya está. No, en todo lugar, aquel que quiere compartir de Cristo. Amén, aleluya. Estemos de pie.